Aunque formalmente el Registro Agrario Nacional cumple apenas 18 años, en realidad su historia data de 1915. El RAN ha estado ligado al proceso histórico del reparto agrario desde ese año, en el que se decidió la restitución de tierras a las comunidades que habían sido despojadas. La Comisión Nacional Agraria fue la encargada de inscribir las propiedades ejidales provenientes de las restituciones o dotaciones de tierras, bosques o aguas que decretó el entonces presidente de la República, Venustiano Carranza. La Comisión Nacional Agraria fue creada en enero de 1915. En su ley se estipuló agilizar el reparto agrario a través de posesiones provisionales inmediatas. En el artículo 27 de la Carta Magna se estipuló la restitución a quienes habían sido despojados y se ordenó la dotación para los pueblos que carecían de tierras. En aquel entonces prevalecían las divergencias entre jefes y caudillos sobre la forma y profundidad con que se debería realizar el reparto agrario. Por ello, dicho reparto se volvió un proceso lento entre 1920 y 1934. Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles coincidían en que era necesario aplicar de manera paulatina el proceso de restitución y dotación. Entre 1920 y 1934 se elaboraron varias disposiciones reglamentarias del artículo 27 constitucional para normar el proceso de restitución y dotación de tierras e impedir un nuevo acaparamiento. Sin embargo, durante ese lapso, entre 1920 y 1934, no se logró un cambio sustancial en el sistema de tenencia de la tierra heredado del Porfiriato. Estos son los antecedentes del nacimiento del Registro Agrario Nacional en la etapa postrevolucionaria. En 1928 se emitió en México el primer reglamento del Registro Agrario Nacional, cuando se estableció como una oficina bajo la dirección de la Comisión Nacional Agraria. Todavía en 1930, la estructura de la tenencia de la tierra en México seguía mostrando una alta concentración en unas cuantas manos, pues 2,5 millones de campesinos no tenían tierra, es decir, el 77% de toda la población ocupada en la agricultura. En 1934, antes del arribo de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República, se modificó el artículo 27 constitucional y se crea el Departamento Agrario, en sustitución de la Comisión Nacional Agraria. Entonces, el Registro Agrario Nacional queda adscrito a ese departamento. Entre 1936 y 1944 tuvo lugar una de las etapas de mayor reparto agrario en la historia de México. En el gobierno de Lázaro Cárdenas se entregaron casi 18 millones de hectáreas. Durante ese sexenio, casi la mitad de la tierra cultivable del país pasó a ser ejidal. Entre 1930 y 1966, la producción agrícola de México creció más rápidamente que la población, contribuyendo al desarrollo general del país. Con ello, el sector agropecuario contribuyó al desarrollo urbano industrial, con alimentos a bajos precios y con la generación de divisas, producto de sus crecientes exportaciones. Fue a partir de los 60 que concluyó la etapa de crecimiento de la agricultura mexicana. Sin embargo, el reparto agrario no se detuvo. Este se realizó incluso con mayor intensidad entre 1964 y 1970. El 31 de diciembre de 1974 se llevaron a cabo diversas reformas a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. Entonces desapareció el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y fue creada la Secretaría de la Reforma Agraria. A partir de las reformas al artículo 27 constitucional en 1992 y con la publicación de la Ley Agraria, se establece el funcionamiento del Registro Agrario Nacional como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, y el 11 de agosto de 1992 se publica el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, otorgándole autonomía técnica, administrativa y presupuestal. Además, se constituye el Archivo General Agrario, que se encargará de la custodia, clasificación y catalogación de los documentos en materia agraria para facilitar la consulta de dicha información. Desde entonces, el RAN es el órgano encargado de velar por la seguridad jurídica documental de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en el país.
El RAN se encarga de expedir los certificados y títulos a que se refiere la ley agraria, llevar la inscripción de los terrenos ejidales, comunales, de colonias agrícolas y ganaderas, así como de los terrenos nacionales y los denunciados como baldíos. Se encarga de realizar la inscripción de las uniones de ejidos o comunidades, asociaciones rurales de interés colectivo, sociedades de producción rural y las sociedades de solidaridad social. El RAN también es el órgano responsable de ser depositario de las listas de sucesión que presenten los ejidatarios y llevar el procesamiento, clasificación, control y manejo de la información estadística, documental, técnica, registral, catastral y de planificación. En resumen, el RAN ofrece un total de 65 servicios al público.